Hola, bienvenidos a todos. Soy Carla Herrera, productora y anfitriona de este espacio, Choices Podcast. Se crea porque siempre me ha llamado la atención que cada decisión que tomamos en la vida, cada elección, de alguna manera u otra, mayor o menor escala, nos afecta a nuestras vidas. Y en realidad lo que nos define es cómo reaccionamos ante esos resultados, ya sea que nos gusten o que no nos gusten. Y de eso van todas mis entrevistas. En principio intento entrevistar a personas que tengan algo que contar, ¿no? Personas de las que podáis aprender, de las que entretengan, ¿no? Pero sobre todo que podamos aprender de ellos, que nos sirvan de aprendizaje y para mí ese es el objetivo básico. Lo que sí entiendo es que también tenéis que entenderme a mí, conocerme y ir viendo un poquito en base a mi vida lo que yo os pueda ir contando y ayudando a entender, pues perfecto. Os doy la bienvenida a todos porque este es el último podcast del año. Evidentemente estamos a horas del fin de año y me gustaría o quisiera que fuera un poquito un tema de reflexión. He estado pensando mucho en lo que quería hablar y lo que quería comunicaros. Os invito a todos a que me hagáis comentarios y podamos comentarlo a lo largo de este podcast. Me disculpo si oís mucho ruido de ambiente detrás porque estoy en Madrid en este momento, en casa de mis padres, y estamos aquí en la Puerta de Alcalá y hay un guirigay de tambores que no sé exactamente qué es lo que está pasando en la calle. Iré a verlo en un ratillo, que todavía tengo un par de recados que hacer y más tarde os los cuento, pero sí se oye gran bulla por detrás. Pero en fin, esperemos que no intercepte demasiado. Si os molestan mucho, pues me contáis. Bueno, entonces os decía que sí, que siempre me gusta o lo que quiero hacer es una especie de reflexión sobre cómo ha sido este año para nosotros. Para mí este año 2022 ha estado cargadito de cambios. O sea, era un año en el que yo empecé viviendo en Honduras, no pensaba que iba a irme a vivir a otro sitio y de repente terminé viviendo en Miami. O sea que muchísimos cambios, sobre todo con una familia numerosa. Aparte del cambio de vivienda, te cambia el estilo de vida. Hemos tenido que buscar colegios diferentes. La cultura ha cambiado muchísimo, vivir en una cultura hondureña, latina, sí es cierto, pero hemos ido a una cultura un poco más cosmopolita en Miami porque vamos a un colegio internacional donde hay un montón de alumnos, tanto franceses, alemanes, colombianos, madrileños. Entonces, gran cambio para toda la familia. Y sin embargo ha sido un año donde he logrado hacer muchísimas cosas. Quería hablar al final del año y al principio de un año nuevo. Esto es igual, y ahora os cuento por qué, como cuando vamos a cumplir años y de repente nos paramos a reflexionar en cómo ha sido ese año para nosotros. Muchas personas hacemos, ¿cómo se dice esto? Lo de propósitos del año nuevo, ¿no? El año que viene voy a hacer esto y lo otro y lo otro. Y muchas veces, de repente, nuestra vida es tan acelerada que continúa con nuestro día a día y nuestros quehaceres y no nos damos cuenta que no conseguimos hacer, o de repente pasan 6 meses y decimos, oye, no he hecho nada de lo que dije que quería hacer en fin de año o con el año nuevo. Ninguno de los propósitos que me había marcado. Y me parece bastante interesante porque justo esta mañana estaba leyendo mi padre el periódico y me dice, mira qué dato más interesante. Y es que resulta que el 68% de las personas que se proponen propósitos de fin de año nuevo, no los logran al año siguiente. E incluso esa estadística le sorprendía al propio foro de estadísticas, le parecía hasta baja. O sea, como que más gente no logra estos propósitos que se ponen cada año, y en realidad tiene todo mucho sentido porque nosotros como seres humanos queremos, y en el mundo en el que vivimos, es esa gratificación instantánea. Entonces, si tú te estás proponiendo algo a largo plazo y claro, no ves el cambio a corto, pues lo acabas abandonando y entonces te crea un montón de frustraciones y desilusiones que al final todo el mundo dice, pues ya no voy a hacer más propósitos de año nuevo porque en realidad nunca los cumplo y lo único que me causa es frustración y desesperación, ¿sabes? Entonces, sentimientos negativos contra mí mismo porque no he logrado nada de lo que me proponía y como decepción. Entonces, sí me ha parecido muy interesante, y leyendo un poquito más a fondo sobre el tema, más otras cosas que he estado escuchando, he querido daros quizá unos tips y trucos para que vosotros mismos podáis el año que viene lograr, o este año, haceros estos propósitos y lograrlos para el año que viene. Entonces, vamos paso a paso, claro.
Eh, Hemos venido aquí a Madrid, estamos llegando al final de año, nos hemos juntado a la familia. Son momentos muy emocionantes, pero sobre todo yo, casi que llegando a España, tanto sea en verano como en Navidades, y sobre todo Navidades, que viene cargado con que va a venir Santa, que, ¿sabes? Todas esas emociones, el momento en el que nace Jesús. Hay muchas cosas que los pequeños vivimos, bueno, los pequeños viven intensamente, pero los mayores también. Es un momento en el que uno da y recibe regalos. Entonces hay como muchos sentimientos encontrados y yo siempre lo pienso, suena fatal, pero como brace for impact, porque es un impacto emocional tan grande cuando estamos con la familia que ya de por sí es un final de año como en el que tenemos que asimilar todas esas emociones y recibirlas e intentar llevarlas de la mejor manera posible. Y luego ahí es cuando llegan los propósitos. Entonces, a la hora de pensar en los propósitos del año que viene, podríamos quedarnos en cosas, como os pondré ejemplos míos personales, que me gustaría el año que viene sentarme recta, o sea, estar siempre como más erguida, sin pensarlo, sin que nadie me lo diga, oye, ponte recta. Son cosas como de un tema postural que me parece una frustración y es uno de los propósitos que me he puesto año tras año. Voy a empezar a hacer yoga. ¿Cuántas veces me he dicho que quiero hacer yoga? ¿Cuántas entrenadoras he entrevistado y he dicho, bueno, ya voy a empezar a meter yoga, aunque sea 20 minutitos al día? Y no lo logro hacer. Entonces, eso es uno de los propósitos que yo definitivamente quiero incorporar en mi vida y vamos a ver si lo logro hacer. Otra de las cosas, bueno, la verdad que hay muchísimos temas, pero con esta charla del tema de los propósitos nuevos y por qué la gente no los logra hacer, estaba escuchando a una podcaster que me parece interesantísima. A aquellos que hablen inglés se los súper sugiero. Ella se llama Jenna Kutcher y tiene un podcast que se llama Gold Digger, como de lo de Gold Digger, ¿sabes? De la que iba buscando fortuna en arrimarse a un matrimonio, pues esta es Gold Digger, o sea, ir buscando los goals, los goles que quieres hacer, los objetivos que tienes en tu vida y lograrlos. Y ella habla desde a nivel empresarial, de business, a nivel familiar, a nivel personal. Hace mucho tema de introspección, de mirarse a uno mismo y ver en cómo quiere evolucionar. Y una de las cosas de las que estaba hablando en uno de sus episodios era de mantener una agenda, más que una agenda, un journal, un diario. Un diario que de pequeñas, no sé si vosotros, pero antes de todo el mundo tecnológico, todo el mundo pedía un diario y escribía sus diarios, ¿no? Pero los diarios se escribían sin pensar necesariamente en volver a ellos, leer y revisarlos de manera, ¿sabes? Análisis, a ver qué he logrado y qué no he logrado, o dónde estaba, o cómo estaba emocionalmente y cómo estoy ahora. Y sin embargo, ella lo que te sugiere, y todo esto lo hace porque ella misma escucha a una persona que se llama Alec Benning, que es el experto en el tema diarios y te anima a tener diarios para ver y analizar tu propio desarrollo. Lo que me parece súper interesante es que ella decía que había empezado muchísimos diarios y siempre los dejaba pues a las 5, 15, 10 páginas primeras y lo dejaba tirado. Y entonces volvía a otra etapa de su vida y quería volver a hacer un diario y no lo continuaba. Y que esta última vez, habiéndole escuchado a él, era muy sencillo las 3 cosas que te pedía que tú hicieras a diario. Y entonces te pedía que contestaras a 3 preguntas todos los días, ¿no? Una, ¿qué me ha emocionado hoy? Otra, ¿qué me ha agotado hoy? ¿Qué se me ha hecho difícil hoy? Y la tercera, ¿qué he aprendido hoy? Y que contestaras todos los días a esas preguntas. Lo importante de hacer esto es que después de una semana analizaras y miraras que habías contestado. Podían haber respuestas iguales, pero en el tiempo, después de una semana, un mes, ella decía, ¿no? 30 días, 90 días, 60 días, 90 días, 120 y ya meses, vas viendo que puede haber una secuencia de contestaciones y en ese momento puedes decidir, ¿no? Cómo vas viendo las cosas que vas logrando. Entonces, me ha parecido interesante con respecto a nuestros propósitos de Año Nuevo. Cuando nosotros hacemos propósitos de Año Nuevo y si vamos contestando a estas 3 preguntas y vamos anotando cómo vamos acercándonos a esos propósitos, no nos olvidamos de ellos. Menciona también un libro que yo me leí hace como 1 año y medio, 2 años, y de verdad que este libro lo súper recomiendo, se llama Atomic Habits, y llegó a estar durante más de 100 días en el top número 1 de listas de Estados Unidos, y en realidad lo que es un libro interesantísimo sobre crear hábitos en nuestra vida. Y
cómo crear un hábito cuesta, pero cómo después de X días, imagínate ya 21 días, ese hábito está creado y ya es como un automatismo que vas haciendo. Cuando era más joven, a mí quizá los hábitos era como que pereza todo lo que tengo que hacer igual en mi vida, o intentaba alejarme del hábito, me parecía aburrido. Sin embargo, ahora teniendo hijos, siento que el hábito es lo que me da paz y estabilidad emocional. Siento que busco el hábito en mi vida. El año pasado no me regalaron un diario, pero sí me regalaron una agenda. Mi marido me regaló la agenda del banco en el que está, que le hicieron a él como obsequio, y él me lo dio a mí. Y he sido feliz con esa agenda. Parece mentira, pero me escribía todos los días durante la semana las cosas que tenía que hacer y sentía que conseguía hacer esas cosas a lo largo de la semana. Entonces es como que vas haciendo tic a las cosas, te vas sintiendo súper productivo. También podía ubicar dónde estaba la rutina de mis hijos y dónde les tenía que llevar o traer, sobre todo en esta última fase de Miami. Y podía encontrar dónde iba a tener los huecos para mí. O sea que con tiempo y planeándolo, encontraba esos momentos que ya reservaba para mí de tiempo. Y logro hacer muchísimas más de esas cosas y objetivos que me voy poniendo. Entonces, a la hora de lo que estábamos hablando antes, de que nos somos de satisfacción a corto plazo, esto nos permite tener objetivos de año, o sea, este año quiero hacer X, Y y Z, e ir viendo cómo los conseguimos a corto plazo. Véase, en la agenda vamos anotando lo que vamos consiguiendo y entonces vamos viendo un progreso, y eso nos permite el convertirlo, uno, en un hábito, y dos, en no abandonar ese objetivo que nos habíamos puesto inicialmente. Así que eso definitivamente es algo que os sugiero y que yo voy a empezar a hacer. No es algo que pueda deciros que he estado haciendo un diario, pero el proceso de haber hecho mi agenda me ha ayudado. Entonces ahora es estructurar esa agenda, y lo quiero hacer con estas 3 preguntas que te dicen que te hagas. Repito, es ¿qué me ha mencionado hoy? ¿Qué me ha agotado hoy? ¿Y qué he aprendido hoy? Y ahí también me voy a ir acercando más a las cosas que me dan satisfacción y, oye, iré viendo las cosas que de verdad no me apetecen, no me apasionan, e iré dejándolas de lado. Entonces pienso que es algo como muy importante, que a la hora de hacer nuestros New Year's Resolutions, ¿no? O sea, nuestras intenciones del año nuevo, nos sirva el apoyarnos en una agenda para ir apuntando nuestros progresos. Por ejemplo, nosotros podemos ir apuntando nuestros progresos a nivel semanal y dejar un rengloncito donde podemos ir analizando las cosas que hemos ido consiguiendo, y de esa manera vamos a ir viendo las cosas que nos han ido funcionando y podemos ir progresando con ellos. Pero sobre todo para mí es el tema de crear esos hábitos. Y bueno, sí, con el tiempo vas haciendo una secuencia y vas viendo cómo mejorar, ¿no? Sí siento que algo que he conseguido este año, y que lo he hecho de alguna manera porque mi propia circunstancia me lo ha forzado. El año pasado, o sea, a principios del año pasado, en 7 de enero, yo tuve un accidente en el que me rompí el ACL, me partí el tendón cruzado de la rodilla. Y claro, ese tendón cruzado tiene una recuperación que te dicen siempre que es mínimo de 8 meses reales, con lo cual es casi un año. Y de ahí a los 6 meses te vas encontrando mucho mejor. Hay deportistas que a los 4 meses ya están corriendo, en fin. El haber tenido los tiempos marcados de esa recuperación me iban dando la pauta mes a mes de cómo me iba sintiendo, cómo iba evolucionando y mejorando, y qué podía ir haciendo de más, véase en mis entrenamientos. Entonces, si he sido constante con algo que ya lo había empezado a hacer antes, pero sin darme cuenta ha sido como una agenda que he tenido marcándome esos tiempos y esa mejora. Y entonces no he abandonado nunca ese entrenamiento diario. Y si se puede decir que soy constante con algo, es con el tema del ejercicio. Hoy en día soy constante con todos mis entrenamientos de pesas, o sea, de fuerza. Meto muchísimo el cardio, porque a lo largo de lo que he ido incorporando en los últimos años he decidido que quiero meter un cardio largo a la semana mínimo, y por lo menos uno de HIIT. Entonces voy llenando mi semana de ejercicio y me he mantenido súper sana a nivel ejercicio, y creo que eso y esa pauta de una agenda oculta me lo ha dado mi propio accidente. Entonces es como que ya he saboreado un poco lo que se puede conseguir teniendo esa agenda, y ahora quiero más. Entonces quiero que, si me planteo hacer bien lo del diario, pueda llegar a cumplir un poquito más de esos objetivos o esas cosas que quiero mejorar para el año que viene. Quizá cosas que he querido hacer desde hace mucho tiempo y hasta ahora no he logrado. Véase el yoga. Eso 100%. ¿Qué me proporciona esa rutina y ver que voy consiguiendo esos logros? Pues eso
para empezar, veo el crecimiento que tengo, veo la evolución que tengo y las mejoras que tengo, que lo he podido ir viendo también con mi rodilla, me anima y me motiva. Para mí el ejercicio, y lo he dicho más de una vez, es estabilidad emocional. A mí me proporciona sanidad mental de una manera indiscutible. Entonces, es algo que incorporo en mi vida por mi propio bien. Siento que a mí el ejercicio me hace, todo el mundo le viene bien el ejercicio, pero a mí es que me hace muchísimo mejor. Saludos a la gente que me está viendo desde Honduras, les mando un beso muy fuerte. La verdad que el live lo iba a hacer por la mañana y menos mal que lo he hecho por la tarde, porque aunque queda grabado y luego lo puedes escuchar por Spotify, sí me gusta el poder teneros a todos por aquí. Bueno, entonces, básicamente lo que nos decía el artículo de esta mañana era que si todos buscamos esa recompensa a corto plazo, y entonces pienso que con cosas y que nuestro cerebro funciona con fechas, o sea, si tú piénsalo, pero normalmente, y es gracioso porque mi marido, por ejemplo, hace este tipo de reflexión normalmente alrededor de su cumpleaños, y entonces dicen que el ser humano funciona con fechas, entonces que cuando hay fechas importantes que cambian es cuando tú dices, uy, a partir de ahora voy a cambiar esto. O es como cuando te vas a casar y te pones, bueno, ahora tengo una fecha, entonces tengo un objetivo para perder peso. O sea, normalmente tú no tienes exámenes finales en junio y empiezas a estudiarlos en septiembre, no. Vas dejando que se acerque junio y ahí es cuando lo atacas, ¿no? Pues se trata de intentar ver cómo podemos ir viendo estas cosas antes de tiempo. Entonces, bueno, tenía eso del tema de la agenda, que espero que os ayude muchísimo. Os recomiendo muchísimo el podcast de esta chica, Gold Digger, me parece interesantísimo. Y pienso que manteniendo esa agenda podemos llegar a lograr más las cosas que queremos, pero sobre todo ella también decía el ser conscientes de cómo nos vamos sintiendo día a día. A veces nos perdemos en la vorágine de la vida y no nos damos cuenta ni de cómo nos sentimos nosotros ni de cómo se sienten los que nos rodean. Ella pone un ejemplo que a mí me pareció genial de cuando estaba embarazada, y evidentemente después de 3 embarazos puedo empatizar, que recibe uno muchas llamadas, ¿no? Durante el embarazo, durante el proceso del post-embarazo, ¿no? Ay, tienes que estar emocionadísima, te llaman algunos, ese momento que tienes a ese bebé, de verdad, quiérelo, aprovecha cada momento porque crecen tan rápido que se te va a escapar. Aprovecha ese olorcito de bebé y luego tienes otras personas que te llaman o que te escriben y te dicen ánimo porque tienes que estar agotada, noche sin dormir. Entonces son como dos lados de la moneda completamente diferentes. Las llamadas te están llegando con dos sentimientos que claramente a lo largo del posparto estás viviendo esas dos cosas en 1000 momentos, pero según cuando te llegue ese mensaje, si tú en un momento estás en un high, teniendo ese momento de amor con tu bebé y te llega el mensaje de, uy, tienes que estar agotada, como que te baja. Entonces muchas veces, o sea, te hace reflexionar, es importante quizá no llamar a un amigo y, oye, debes de estar pasándolo fatal porque dejaste tu trabajo, así que, oye, escúchalo, llama y pregunta, oye, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal desde que has dejado tu trabajo? Me parece muy, muy interesante. Hablaba con mi hermana del método LOXI, ¿no? Que es un método educativo parecido al Montessori, pero te decía que es muy importante siempre contestar con preguntas a las personas, no si quieres ya meter en ellas una reacción o meter en ellas un sentimiento. Y por eso me pareció tan interesante el ejemplo que dio Jenna en su podcast, porque es lo que quiero hacer un poquito más cuando llame a mis amigas este año. Vivo separada de muchas de ellas, vivimos a distancia y sin embargo, cuando nos hacemos esa llamada para ver cómo estamos, no quiero ser esa persona que ya te esté poniendo la losa o el sentimiento encima. Quiero que empatizar y estar abierta a cómo me cuentan mis amigos que están, ¿no? En ese momento y de alguna manera también yo misma analizar cómo me siento yo. Y pienso que la pregunta que incorporaba Jenna, ¿no? A las 3 preguntas del experto de los diarios era ¿cómo me siento yo? Del 1 al 10, solo rodea el número, ¿no? Y para que vayas manteniendo una especie de esquema de cómo te has estado sintiendo a lo largo del tiempo y que eso a la larga nos puede ayudar a mucho a ver qué cosas queremos cambiar, qué cosas nos hacen sentir bien. En el caso de una mujer, muchas cosas van relacionadas con el ciclo menstrual. Yo sí creo en eso al 1000%, nos vamos sintiendo de maneras diferentes a lo largo del mes, ¿no? Y eso a lo largo del año pues tiene una secuencia. Y es ir analizando esa secuencia y como ir conociéndonos un poquito más a nosotros mismos. A eso mismo, al tema de conocernos más a nosotros mismos, ligo el tema de escucharnos también un poquito más. Hoy estaba tomando el aperitivo con unos amigos aquí de España
y es un amigo que se cuida muchísimo, es muy healthy, y a él el tema de haber empezado con el intermittent fasting le ha ido fenomenal, porque tenía muchísimos problemas de reflujo, como puedo tener yo, os he estado contando que según yo tenía estos últimos meses, y él decía y sabía exactamente las verduras o las cosas que comía que le sentaban bien y mal. Y se reía mi marido y decía que yo parece que tengo como un tapón en el oído porque no quiero escuchar a mi propio cuerpo. Y no es posible. Yo pienso que tenemos que ir escuchándonos un poquito más y saber qué cosas nos sientan bien, tanto a nivel de lo que comemos como a nivel de lo que hacemos. Una persona en Francia, un día con un masaje, me estaba explicando, mira Carla, ya estás acercándote a los 40, nos tengo muy cerquita ya, y me decía, es muy importante descansar, no eres la misma persona que eras con 25, así que empieza a escuchar a tu cuerpo, empieza a hacerle caso y a tomarte esos momentos de descanso para los músculos que son súper necesarios, al igual que también con la edad sabemos que es muy, muy importante incorporar la secuencia de pesas a tu rutina, porque las pesas nos van dando esa fortaleza que van a hacer que envejezcamos mucho mejor, como quiero decir yo siempre, muy dignamente, que es el objetivo de todos, ¿no? Entonces, escucharme a mí misma también va a ser otro de esos objetivos, escuchar a mi cuerpo, que voy a tener para el 2023. De manera curiosa, he buscado esta mañana como la diferencia entre el 2022 y el 2023 a la hora de la numerología. No sé si lo sabéis, pero soy una gran fan de la numerología caldiana, que sí, bien es cierto, no es muy religioso per se, pero a mí siempre me ha encantado. Igual que me divierte todo que me digan que soy Piscis y me lean el tema de Piscis, o que me digan que vengo del año del cerdo en el calendario y me divierte todo escuchar la descripción. Bueno, pues la numerología caldiana me interesa muchísimo y el año pasado era el 2022, que suma un 6, y este es el 2023 que suma un 7. Y esos números sencillos, uno de ellos, en el caso del año pasado, era de construir relaciones nuevas y reforzar las que ya tenemos. Curioso, en un momento en el que me he mudado y he cambiado de país, pero siempre y en la vida de todos vosotros estoy segura de que estás listo para crear esas relaciones nuevas o cuidar las que ya tienes. Y sin embargo, en el 2023 nos hablan de que estemos más centrados en nosotros, que hagamos una introspección, que miremos hacia adentro y que analicemos a dónde hemos llegado y en qué podemos seguir creciendo. Así que también os animo muchísimo a que con este 2023 hagamos una pausa y quizá con este diario podemos hacer esa introspección, ¿no? que es de la que os estoy hablando, que creo que nos puede ayudar a quizá lograr más de los propósitos que nos pongamos. En el caso de mi padre, esta mañana me decía, yo diría que le sugeriría a la gente que busquen, en vez de muchas cosas a mejorar el año que viene, una o dos, ¿sabes?, para cumplirlas. Yo pienso que tenemos que hacer una lista de nuestros objetivos e ir viendo cuáles nos hacen o a cuáles nos vamos acercando o cuáles se acoplan más a nuestra vida, a nuestro día a día, y cómo podemos llegar a lograr todo lo que queremos. También te digo una cosa, hay cosas que si no te gustan, cámbialas. Pero si hay cosas que sabes que vas a mantener y no estás conforme, mira a ver de qué forma adaptas, mueves las fichas y lo haces funcionar. Porque el estancamiento, desde luego, que no va a ningún lado. De ahí mi podcast Choices y el título de Choices, que todos tenemos una elección en la vida para hacer lo que queramos y elegir si queremos ver el vaso medio lleno, medio vacío, y elegir si queremos hacer un cambio o no. Está en nuestro poder el conseguir esos cambios. Entonces os animo muchísimo a que busquéis eso, y además el campo, que siempre tenemos un campo de mejora, ¿no? We can always do better, y siempre podemos mejorarnos a nosotros mismos, y creo que es lo que uno tiene que buscar. Es esa, como decía antes, esa motivación y esas ganas las que nos lleva a querer ser mejores personas y mejores con nosotros mismos. O sea, más que nada hacerlo por uno mismo, el cuidarse, el quererse. El quererse y darse ese tiempo con los amigos. Una de las cosas que he hecho en Miami desde que me he mudado es valorar el tiempo para mí. Tanto si es una vez a la semana darme un masaje para calmar todo mi cuerpo del entrenamiento que le he estado metiendo, como es una vez al mes quedar en este book club con amigas y poder desfogarnos y hablar de cómo nos ha ido el mes, además del libro que nos hemos leído. Pero en realidad es un momento de juntarte con amigas y
darte toda esa buena energía que necesitas para ti misma, con gente un poquito a la par, a la misma onda que tú, ¿no? Con nuestros hijos compartimos muchas cosas, pero no es precisamente la misma onda en la que estamos nosotros o vivimos nosotros. Sí pienso que es importante tener una mente súper positiva para conseguir todas esas cosas. Y con eso de la mente positiva vamos a decir 3 cositas, ¿no? Una, hablar un poquito y de manera breve sobre la belleza. En cuanto a la belleza, ¿qué cositas quiero hacer yo para mejorar y seguir el año que viene de manera progresando? Yuka es una aplicación que he descubierto que me fascina. Está en tus aplicaciones de tu tienda Apple, si es que tienes Apple, o si tienes un Android, pues donde sea que las compres. Es una aplicación que con el código de barras te dice el producto que estás utilizando, ya sea si te lo estás comiendo o si te lo estás poniendo en el cuerpo. No es que sea la Biblia, pero sí pienso que me ha ayudado mucho y mucho a explicarles a mis hijos, si es que tenéis hijos, cuando un hijo tuyo ve que estás escaneando un producto y te pone que es malísimo, él mismo no va a querer meterse algo malísimo para el cuerpo. O puedes hablar del tema de si es sano o si es para ocasiones especiales. El tema de Yuka es que a mí me ha abierto los ojos a muchísimo más. Tanto alternativas de productos, o sea, a la hora de elegir, pongamos una mermelada nunca va a ser una opción excelente porque tiene mucho azúcar y eso ya la hace quedarse en bueno o medio bueno. Como tiene Yuka, que es excellent, good, poor y bad, ¿no? Esas son las medidas. Pero a la hora de la mermelada, como tiene mucho azúcar, siempre le baja el ranking. Lo que sí te puedo decir es cuánta de esa mermelada no tiene aditivos malos, sí tiene propiedades de que es fruta en un 80% en vez de en un 20%. Y entonces todas esas cosas me han abierto mucho los ojos. A la hora de una crema me sorprendió muchísimo, y no quiero decir la marca, pero una crema que utilizaba, que es una marca muy buena para infantil aquí en España, y de repente si veías como los aditivos negativos que tenía, era que tenía componentes que podían funcionar como como de esterilizar, o sea, de matar, de hacer estériles a las personas que lo utilizan. Y claro, de repente dije, ¿cómo le estoy poniendo yo esta crema a mi hija? En mi caso, que no quiero tener más hijos, ya tengo 3 y creo que se puede decir que he cerrado la fábrica, no sé que hay una sorpresa. Es una burrada estar poniéndole esa crema, y a lo mejor no es que es acción-reacción o es una cosa inmediata, pero sí te hace pensar. Entonces, Yuka es algo que he incorporado a mi vida y me ha ayudado en esos pequeños cambios, como que mis propios hijos vean cosas, o a un polo que pueda ser completamente hecho de colorantes a un polo natural de frutas. Todas esas cosas ellos pueden ver bueno y malo. Entonces, me ha ayudado mucho, y sobre todo que la aplicación también te da alternativas, varias, y eso me ha gustado mucho. A nivel belleza, quiero ver si consigo hacer hipopresivos. Es algo fundamental para todo el mundo, ¿eh? Los hipopresivos yo he visto que lo hacen los hombres y acaban con una tableta de chocolates que flipas. Una chocolatina, cuadritos alucinantes. Y para las mujeres que han tenido muchos hijos, lo que nos ayuda es con el tema de volver a ejercer nuestro útero, nuestros abdominales, que se vayan achicando y que funcionen de tal forma pues que nosotras mismas las podamos controlar, y que toda la banda de abdominales, que en mi caso me hicieron 3 cesáreas, se fortalezcan. Hay una parte, como una malla interna, que queda dada de sí, y aunque siempre va a quedar dada de sí porque no va a volver a ser lo que fue antes de que tuvieras hijos, con los hipopresivos sí recuperas un montón de esa tabla pélvica o esa base pélvica y abdominal que has perdido con los embarazos. Y te puede hacer mejorar tu postura, y además te ayuda con la digestión, en fin, tiene un montón de beneficios, y yo nunca los he hecho. Y es un ejercicio como de respiración en el que tú succionas todo el aire, inhalas, metes la tripa y la pared abdominal e intentas aguantarlo, y todo eso como que te ayuda a fortalecer el core. Eso sí sería algo que me gustaría hacer. Hablo del yoga incesante. Quiero hacerlo, a ver si con el diario que os digo que quiero empezar lo empiezo a cumplir. Hidratarme más. Tengo un gran problema con el tema de beber agua, mucha agua, y aunque he descubierto esos Liquid IVs de Estados Unidos, que os súper recomendaba, que se pueden comprar en cualquier farmacia americana, es como unos polvitos que es extra hidratación y ayuda un montón. Quiero aprender a tomar agua
en mayores cantidades, ¿sabes? Admiro a las personas que te dicen que se toman un galón de agua al día. Es como, no me lo puedo creer, porque yo es que si llego al litro o litro y medio es un logro impresionante. Y luego, importante, dormir bien. Os animo a todos a que busquéis la forma o lo que os ayude a dormir bien, ya sea dejar de cenar pronto, tu cena a las 6 de la tarde, o sea hacer ejercicio. Es tan importante dormir tanto para los niños como para los adultos. Los niños porque crecen mejor, su mente funciona mejor, están más despejados, pero los mayores también. Y hay gente que lo ve o su cuerpo se lo dice de manera más o menos obvia, pero sí pienso que es muy, muy importante el aprender a escucharnos y el aprender a dormir bien. Yo que sí he buscado lo de la melatonina o lo de la valeriana, pero al final creo que tenemos que intentar encontrar esa cosa nuestra propia natural que haga que durmamos bien. Y una vez que dormimos bien es como que cuando sabes lo que no te hace dormir bien lo evitas. Eso, vamos, yo creo que es clarísimo. A nivel salud, también diría yo que yuca tiene gran parte, ¿no? Comer porciones más pequeñas. Yo tengo un gran problema que siempre digo, ¿no? Como muy sano, pero como muchísimo. Está fenomenal que comas ensalada, pero si te pones una montaña de ensalada así, pues las calorías al final van en tu contra. Entonces, eh, realmente analizar qué estamos haciendo, ¿no? Y yo creo que ahí he fallado un poquito. Este 2022 creo que las porciones que he tomado siempre han sido muy grandes y tengo que empezar a achicar el estómago. Quedar con amigos, yo creo que eso también te da salud, así que os animo a todos a hacerlo, tener esos momentos donde nos centramos en reírnos y en volver a, no digo que sentirnos jóvenes, porque no es que me siento vieja, pero sí, los amigos te dan vida, sin duda, te dan vida. Y empatizan contigo y es una maravilla. Eh, lo del ejercicio, seguir como estoy, incorporar cosas, tenis. Este año, hace poco, incorporé el tenis en mi vida y fue impresionante porque tengo un entrenador maravilloso que me dio una caña que salí cuando sales de la cancha de dos colores y sabes que has hecho ejercicio. Pero yo había estado con problemas del colon, de digestión desde mi segundo embarazo y de repente empecé a escuchar a una chica que también está en Instagram, que podéis encontrarla, se llama My Happy Allergy, y habla mucho del tema digestivo, habla mucho del colon, del tema digestivo y de, de, las cosas que puedes comer o dejar de comer para con tu digestión. Entonces me analicé todo el tema de ella y me di cuenta que había muchas cosas que yo comía que no eran tan favorables para la digestión, tipo las lechugas. Te dice que comas solo arrúgula y berros, pero que la lechuga per se no es tan buena para la digestión. O los champiñones, que tienen tantísimas cosas buenas como el aguacate, no es tan bueno para la digestión. Entonces empecé a regular mi sistema digestivo y vi un cambio monumental. Si queréis más tips del tema, escribidme luego, DM, como dicen, y os doy los datos. Por otro lado, tuve la clase de tenis con este profesor que os digo que fue una maravilla y cuando acabé muerta, que me hizo correr, saltar, moverme, yo sentí que esa tarde acabé con un dolor de cabeza impresionante y él me dijo que era por dos razones. El tema de, y como con la tripa revuelta, por tema de deshidratación y por tema de que todo lo que tenía estancado en mi colon, al haberse movido de esa manera en la que me estaba moviendo, se había, ¿cómo os digo? La suciedad había subido en forma de gas a mi cabeza y me había dado unos dolores de cabeza horrorosos. Entonces, todos esos son cambios. Estoy intentando mantener esto recto, que es que se me ha ido todo mi sistema, no sé por qué. Eh, y me han ido ayudando muchísimo. Entonces, lo del tenis también fue como un eye-opener en mi vida y una de las cosas que me dijo él fue, he tenido una mujer que tiene 4 hijos, incorpora la papaya en tu vida. La papaya aquí en Madrid es una fruta exótica, pero ahí está a la orden del día y empecé a comer papaya, literal, empecé por la mañana y por la noche antes de cenar, me dijo que antes de las comidas y vi un cambio monumental. He vuelto a ser la Carla de hace 15 años y me siento como nueva y era algo que me tenía realmente frustrada. Y me hace gracia porque yo siempre decía que era una conversación que tenía la gente mayor, ¿no? Como los mayores son los que hablan del sistema digestivo, no los jóvenes. Entonces ya debo estar siendo muy mayor para tener que hablar de estas cosas. Y en realidad no tiene nada que ver. O sea que sí os animo a que estéis siempre intentando buscar si hay algo en vuestra vida que no funciona,
el ver qué cambios tienes que hacer para lograrlo, ¿no? Y son cosas que he ido haciendo manteniendo mi mente positiva y buscando esos cambios y lo he ido logrando. Así que súper, súper contenta con los resultados. Bueno, ya os he dicho, siempre hay cambio para mejora y ahora estoy en Madrid. Estamos llegando a pocas horas del fin de año. Yo tengo muchas tradiciones, al igual que me gusta la numerología. De pequeña era muy supersticiosa y yo no sé si en España somos un poco supersticiosos, pero tenemos como muchos pequeños rituales que hacemos para entrar en el año nuevo. Unas de ellas, y os voy a decir algunas de las que hacemos, que es siempre que estamos brindando justo a la hora de las uvas, que tomamos en los últimos 12 segundos del año, tienes un champán, pues meterle algo de oro, algo pequeñito, aunque sea un pendiente, algo que tengas de oro, un anillo, mi anillo de casada siempre lo uso, dentro de la copa de champán, ¿no? Como bonanza. Esto es como lo típico de los españoles, que tenemos eso de salud, dinero y amor, ¿no? Cuando estornudas 3 veces. La primera es salud, la segunda es dinero y la tercera es amor. Bueno, pues de esa misma manera tenemos estas cosillas. Ropa interior roja o con algo rojo. Yo no sé si eso vendrá de algo que hayamos robado de los chinos, pero siempre me compro algo con ropa interior roja para el fin de año y estreno. Y luego un pijama nuevo. Esa noche, ese primer día del año, esa primera noche del año, estrenarla con un pijama nuevo y como que te vengan cosas nuevas buenas. La verdad que el año pasado fue un drama absoluto. Estábamos todos con COVID aquí en casa, no lo pudimos ni celebrar bien. Luego me fui a esquiar, me rompí la pierna, en fin, fue todo un despropósito. Y mira, si puedo con mi superstición evitarme todas esas cosas, este año lo quiero hacer. La última, que cuando dan la última campanada, estamos como con el pie derecho alzado para entrar con el pie derecho en este año nuevo. Y bueno, son cositas que a mí me dan mucha ilusión y mucha buena vibra y las hago. Ahora me voy a lanzar a la calle con todo ese tamborerío que hay ahí, que tiene que haber una, no sé, algo tiene que haber. A ver si todavía encuentro 2 pijamas para Bosco y Rafaela, porque a Roque ya le compré uno de dinosaurios ideal, que me encontré antes de irme a Estados Unidos, y les compro su pijama de Año Nuevo. Así que bueno, sin mucho más, os cuento que para terminar quiero animaros a que en esta conclusión pensemos en tener eso de la mente positiva, y a la mente positiva se viene mucho cuando somos agradecidos, ¿no? Y esto me lo dijo mi marido hace unos días, que lo había escuchado de algún lado. Bueno, con otro tip de Healthy, que era lo de en lo que estás comiendo, cada bocado que des, deja el cubierto en el plato. Si supierais lo que cuesta eso, supuestamente ayuda a adelgazar, pero cuesta un montón. Pero el ejercicio de tenerlo en mente e intentar hacerlo ya es algo. Bueno, pues de la misma manera, ser agradecidos. Si tú te despiertas por la mañana y de la misma manera que en tu diario pones esas 3 respuestas que os he dicho antes, intenta agradecer por 3 cosas. Todas las mañanas abres los ojos, te quedas retozando en la cama y en vez de empezar ya con el móvil y ver el Instagram, dite antes 3 cosas por las que estás agradecidos, que puede ser la misma repetida y repetida y repetida. Y agradécelas. Cuando tú agradeces cosas, piensas en las cosas que te gustan de tu vida y eso te hace sonreír. Y salir y empezar el día con una sonrisa es que ya es otra predisposición para tu día y ya está lleno como de buenas vibras y de cosas positivas, y como si en realidad dicen que lo que tú atraes es lo que te viene, chico, nada mejor que atraerle a la vida con una sonrisa y que te vengan cosas positivas, ¿no? Llamar a esa estrella para tenerla siempre pegadita cerca de nosotros. Bueno, habiéndoos dicho eso, me voy mañana por la mañana, y por eso quería tener mi podcast antes de que terminara el año y antes de irme de Madrid, a Suiza a probar suerte. En realidad dicen que está lloviendo, así que no sé si va a haber mucha nieve y voy a tener que probar la montaña con mi super rodilla de palo, como digo yo, con mi aparato de metacrilato, en plan Robocop. Pero si se da el caso, y a veces me da mucho miedo, no os voy a decir que no, y lo pienso mucho, y no diría que pesadillas, pero un poquito, pesadillas despiertas, ¿sabes? Cuando empiezas a darle vueltas a la cabeza sobre algo y en realidad te está llenando de como angustia y preocupación, pero no paras de pensarlo y dices, tengo que cambiar el chip de esto ya. Y una de esas cosas ha sido mi rodilla y el volver a poder hacer las cosas que hacía. Soy jovencísima, 40, que voy a cumplir este año, no es nada. Y mi marido me decía, mira a Lindsey Vonn, ¿no? Que es la super esquiadora profesional,
ella se ha roto a lo mejor lo del ligamento cruzado en las 2 piernas, un tobillo, y ahí está como una campeona, ¿sabes? Shredding the mountain, dándolo todo como si no hubiera mañana. Así que tú que te has hecho solo esa lesión de rodilla, ¿cómo vas a ser menos? Y eso me anima a tener una persona que me dice esas cosas a mi lado y que me anima a no acobardarme, a no tirar la toalla y a no vivir la vida con menos intensidad por miedo. Así que yo os animo a que os metáis y os pongáis ese chip y os rodeéis de esas personas que os hagan sentir lo que a mí me hace sentir, en este caso, mi marido y coach, que siempre os digo que es el coach que muchas veces quiero ahorcar, pero en realidad es mucho más bueno que negativo. Mucho mejor que en mis momentos de desesperación. Así que nada, rodearos de lo bueno, de las cosas esas que os hagan sonreír y que os den todos esos consejos que os sirvan para bien y para positivo en vuestra vida y para mejora en vuestro año nuevo y vuestro día a día para con este 2023. El 23 es mi número favorito, así que ojalá me dé suerte. Os deseo todo lo mejor. Os doy las gracias por haber compartido este tiempo conmigo. Si no has podido escucharlo, siempre te queda en mi Instagram y lo puedes encontrar también en YouTube con vídeo y en Apple Podcasts y Spotify, que ya estoy ahí conectada. Ojalá este año ha sido maravilloso y he lanzado este podcast solita. El 2023 espero meterle un poquito ya más un toque profesional, que me ayuden a encarrilarlo, fotografías nuevas, imagen y que lo hagamos brillar como yo me imagino que puede llegar a brillar. Me hace muy feliz, así que me seguiréis viendo por aquí y os animo a que me sugiráis invitados, me sugerís los mejores siempre, así que por favor no dejéis de hacerlo. Feliz año, Happy New Year, como me dicen por aquí, y os mando un besito muy muy fuerte donde quiera que estéis en el mundo y gracias por haber estado conmigo. Happy New Year and Happy 2023 to come. Espero que este 2022 haya sido all that you wish for and more. Y si no lo ha sido, que estéis abiertos para esperar que lo sea el 23. Besitos. Soy Carla Herrera para Choices Podcast.